Villanueva es tierra gloriosa, hoy marchamos con gusto en su honor. En su magia grande y majestuosa, bien forjada en humilde valor, fue su inicio con hombres valientes que buscaban un noble ideal, darle gracia y virtud a sus sueños con la fuerza del gran voluntad. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Una tierra amarilla hermosa, que su origen de seres mis sueños, fue embestida por muerte y por miedo, transformando el color de su suelo. Era un pueblo de gente pujante, con el arte y la fe fue triunfante. Esas balas y aquellos puñales se cambiaron por cantos danzantes. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Señor usuario, le informamos que el precio de nuestros servicios cambió. Si quiere hacer parte de nuestra parabólica Villanueva TV, tenga en cuenta esto. El valor de la instalación por afiliación tiene un costo de 70,000 pesos. Para esto debe presentar los siguientes documentos en nuestra oficina. Fotocopia de un recibo de servicio público de la casa donde se hará la instalación, preferiblemente del servicio de luz. La fotocopia de la cédula del propietario del servicio de televisión, número telefónico y correo electrónico. Esta instalación incluye el cable solo del punto principal y cualquier acometida tendrá un costo adicional por metro utilizado. Asimismo, le recordamos que el precio del aporte voluntario mensual es de 20,000 pesos. La reconexión tiene un valor de 20,000 pesos y el traslado del punto un valor de 25,000 pesos. No olvide que estamos ubicados en la carrera novena, número 1339 en el sector Pueblo Nuevo, o solicite nuestros servicios al número celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. Estimado usuario, esta información es de su interés. Le recomendamos guardar siempre sus recibos cancelados, por lo menos el del último pago realizado, pues en caso de presentarse algún reclamo por cargo o cobro indebido, debe presentar constancia del pago cuestionado. En caso que no aparezca dicho soporte en las oficinas recaudadoras, solo con este documento se podrá dar solución a su reclamo.
Para presentar cualquier sugerencia, queja o reclamo, contamos con un buzón ubicado en nuestra oficina. Dicho asunto debe ser realizado de forma escrita. Recuerde que estamos ubicados en la carrera novena, número 1339 en el sector Pueblo Nuevo, o puede llamarnos al celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. Señor usuario, le recordamos que los traslados, desactivación y activación del servicio de parabólica es solo de nuestra competencia. No lo puede hacer arbitrariamente el usuario, pues nuestra asociación es la responsable de estas redes. El uso indebido del servicio de parabólica, como realizar de forma fraudulenta conexiones del servicio o dar el servicio a las casas o apartamentos aledaños, trae consecuencias legales amparadas con lo decretado por el Código Penal, libro segundo, título séptimo, artículo 256. Es de gran importancia su especial ayuda, no accediendo a ninguna solicitud de esta clase y de comunicarnos cualquier anomalía al respecto. Esto es fundamental para el buen manejo de nuestras redes y del servicio. Villanueva TV, más comunidad, más canal. El uso de tapabocas y guantes se ha convertido en algo indispensable en nuestro diario vivir para proteger a nuestra familia del COVID-19, pero esto ha generado situaciones como estas. La adecuada disposición de residuos como guantes, tapabocas, recipientes de antibacteriales, frascos de alcohol, entre otros, también hacen parte del protocolo de protección. Cuando considere que no usará más alguno de estos elementos, la manera correcta de desecharlos es dentro de una bolsa color rojo o una bolsa de otro color marcada con el objeto que se encuentra en su interior, pues no hacerlo de este modo puede poner en riesgo a las personas que recogen la basura o a las personas que transitan por la calle. Este es un mensaje de Villanueva TV: cuidarnos es responsabilidad de todos. Buenas tardes, querida comunidad, sean bienvenidos una vez más a su programa Villanueva Hoy. En esta oportunidad tenemos otro programa sobre la salud mental, esta vez enfocado en el tema de adolescentes, y como siempre la más adecuada para este tema es la señora y psicóloga Marta Lucía Ángel, especialista en familia. Bienvenida, señora Marta. Buenos días, buenas tardes, ¿no? Sí. Buenas tardes, Danielita, buenas tardes a toda la teleaudiencia. Es un placer estar con ustedes, nos habíamos demorado unos días, pero pues ya estamos aquí de nuevo retomando labores y vamos a hablar un tema muy candente y muy especial hoy sobre los jóvenes adolescentes a los que yo amo tanto y me encanta trabajar con ellos. Y además que la señora Marta ya nos ha dicho que es una defensora de los jóvenes en los programas anteriores. Entonces, señora Marta, ¿cómo podemos iniciar este programa abarcando un tema tan complejo como lo es la adolescencia? Quiero hacerlos partícipes de un video para que lo observen, lo miren, lo analicen y vamos a tener como momentos para que lo sepan entender y hablar desde la psicología cómo es el comportamiento actual, cómo tratarlos, cómo entenderlos, cómo comprenderles y cómo darles amor, lo básico, ¿no? Y cómo dar un buen ejemplo. Bueno, queridos televidentes, entonces vamos a ver el video y volvemos después con la señora Marta para que ella nos comente los puntos claves a tratar en este nuevo programa. Muchos adolescentes de hoy maltratan a sus padres y profesores con facilidad. Viven en una anarquía total que les hace creer que son los dueños de este mundo. Viven en la cultura del todo fácil y del no esfuerzo, de que las cosas no cuestan, y en la cultura de que ellos solo tienen derechos y no obligaciones. Antes se agradecía por la comida que los padres ponían en la mesa. Hoy se quejan si no les gusta el menú que se les ofrece. Antes los jóvenes tenían un tiempo medio para ver televisión y apenas 2 canales, y se respetaba sin rechistar cuando los padres querían ver sus programas favoritos.
Hoy tienen todo a su alcance y ningún control de tiempo o contenidos. Antes había espera, hoy lo tienen todo al alcance de un solo clic. Antes se jugaba más en la calle, se compartía y se aprendía de los demás. Hoy se encierran en sus cuartos, en su mundo, en su egocentrismo elevado y creen que lo saben todo. Y de ahí ven a los demás por debajo del hombro. Antes respetaban al profesor, hoy se ríen de él y de su forma de vestir. Antes eran castigados cuando se portaban mal en la escuela, hoy son idolatrados por los amigos y creen solo en el poder que tienen y que las leyes los amparan. Los jóvenes de antes tenían horarios y obligaciones, hoy tienen el libre albedrío al alcance de sus deseos. Antes los padres controlaban lo que hacían, dónde iban y con quién se juntaban. Hoy los padres ignoran todo eso, condenados a jornadas de trabajo interminables por el afán de ganar más y más. Antes había horarios de vuelta a casa, hoy la vuelta a casa es de su elección. Antes los jóvenes tenían largas pláticas con el papá o la mamá, hoy apenas un hola o un adiós, ya vendré más tarde. Antes se respetaba al padre o la madre bajo todo concepto. Hoy solo respetan e idolatran a famosos cantantes o a los influencers que siguen como si fueran dioses. En resumidas cuentas, los jóvenes de hoy no dejan de ser víctimas de la misma sociedad y de la cultura en la que vivimos, la cultura del ya y el yo decido sin importar nada ni nadie. Debemos ayudar a nuestros jóvenes, enseñarles qué es el esfuerzo y por qué cuesta tanto conseguir las cosas, poniéndolos a ellos mismos a probar acerca de estas tareas, darles menos y hacerles lograr más, darles la red de pesca y no el pescado ya capturado. Hablarles más de los horarios y las obligaciones que se deben realizar todos los días. Debemos ayudarlos con el ejemplo, dándoles más tiempo de amor y de amistad de calidad. Debemos aprender a estar con ellos, no solo a tenerlos en casa, porque debemos cuidar de ellos. Es muy diferente tener a tu hijo en casa que estar con tu hijo en casa. El tiempo que les brindamos de calidad es muy importante, ya que con él podemos forjar personalidades pilares y de mucha fuerza de voluntad, personalidades respetuosas y bien estructuradas. Menos juegos y pantallas y más actividades con la familia. Debemos empujarlos más para que aprendan a vivir la vida de verdad y menos darles la manita para que crean que el mundo allá afuera es tan fácil. Debemos dejar de pensar en esa frase de hoy les damos todo y ya de mayores la vida misma les enseñará, porque si de jóvenes no ven la realidad, cuando lleguen a la edad adulta solo les esperará frustración, fracaso e insatisfacción y por supuesto, e incluso adicción. No criemos monstruos inútiles, sino jóvenes fuertes y valiosos que saben lo que les espera en esta vida, que saben lo que les espera allí afuera. Menos Walt Disney y más vida real. Bueno, regresamos, señora Marta. En el video pudimos ver un poquito de un contraste de cómo era la educación antes o cómo eran los jóvenes antes a cómo son ahora, teniendo en cuenta la tecnología, las nuevas circunstancias de crianza que hay ahorita en este mundo. Entonces, ¿cómo podríamos desglosar un poquito todo eso que nos muestra el video? Bueno, tenemos, como tú lo acabas de decir, tenemos cambios, ¿no? Cambios por la innovación, la tecnología, o es otro mundo completamente diferente a lo que vivíamos nosotros anteriormente. Sin embargo, también tuvimos experiencias de tipo positivo y negativo. Hoy en día los jóvenes son víctimas de la cultura y la sociedad, o sea, la cultura del ya y del yo. ¿Sí? Entonces nos volvemos un poco egocentristas en nuestro mundo, no queremos que nadie nos diga nada, nos rebelamos, le contestamos a los padres, queremos ser únicos y creemos saberlo todo, pero son víctimas de la cultura y de la sociedad y de un mal ejemplo, porque de ahí proviene todo. ¿Por qué cree que antes había como un poquito más de control sobre los adolescentes, o eso es lo que uno percibe, y ahorita es como tan difícil encaminarlos o
controlarlos no, sino como educarlos, aconsejarlos. ¿Por qué será? Bueno, toda la vida, la adolescencia es eso, adolecer, la palabra misma lo dice. Entonces es un cambio de difícil transición, es decir, pasamos de la niñez a enfrentarnos con una realidad. ¿Qué es esa realidad? El desarrollo de mi cuerpo, las sensaciones fisiológicas, el no tener unos padres que me comprendan, o sea, se revela todo porque es un cambio drástico. Los hombres tienen cambios, empieza a salirle su manzanita, el vello púbico, el vello en las axilas, las niñas vienen el desarrollo con el periodo menstrual, incomodidades, el barrito, la cosa, entonces vienen unos cambios a los que ellos no estaban adaptados, por eso se llama cambio de difícil transición y adaptación a la actualidad. Entonces, antiguamente era lo mismo, teníamos un cambio pero era oculto, entonces a la mujer le llegaba el periodo menstrual y nos daba pena hablarlo, a los hombres empezaba a desarrollarse sus sensaciones fisiológicas y a las mujeres también, y eran mitos, era todo oculto. Hoy en día es abierto, pero desafortunadamente la cultura y la sociedad lo ha transformado en morbosidad, en una cultura mal llevada, la sociedad los empuja a hacer cosas que no deben hacer y los padres no comprenden ese cambio de difícil transición. Señora Marta, usted ya comentaba esa parte de que antes todo eso eran como temas tabú, y ahorita yo siento, digamos que la generación de padres que se crió en esa etapa donde los temas eran tabú y los hijos que nacieron en esta nueva generación están como en un choque constante de que yo quiero hablar del tema, pero incomodo a mis padres porque ellos ven ese tema como intocable, como tabú, la palabra, como que es un tema que es incómodo para la familia. Entonces, ¿cómo podríamos definir o cómo podríamos decirle, qué le diríamos a esos papás que todavía se sienten como un poquito incómodos cuando le dice una hija, bueno, papá, yo voy a planificar, mamá, yo voy a planificar, o cosas así, no sé? Hay que tener muy claro que estamos en una época totalmente diferente. Todo avanzado, todo lo vemos así, muy palpable en las redes sociales y mal enfocado. Entonces los padres tenemos que estar actuales en esa situación. Que antes no me hacía, que antes mi papá me exigía, que antes no me dejaban salir. Hoy en día todo ha cambiado. Y tenemos que estar en esa actualidad, sin ser alcahuetas, ¿no? Pero es empezar a vivir esa transformación con nuestros hijos, ayudarlos, colaborarles, y sobre todo hay algo muy importante. Si yo en casa no doy buen ejemplo, no tengo una coherencia de vida, pues yo no voy a poder exigirle a mi hijo. Hoy en día, no, digamos, esos matrimonios conformados, esos matrimonios nucleares que se usaban siempre, que era papá y mamá toda la vida aguantando y soportando muchas cosas, hoy en día no, pero en todos esos cambios hay positivos y negativos, es decir, los padres vuelven a rehacer su vida con unos hijos que vienen ya conmigo, entonces nos enfocamos más en el yo, en lo que yo hago y en lo que yo, pero se nos olvida que hay unos hijos de por medio que son los que están viviendo esa situación y que se les dificulta entender por qué papá ya no está, por qué mamá, pero hay un padrastro y una madrastra que vienen a constituirse ya parte de esa crianza, a exigirles y todo eso. Entonces, lo que yo siempre he dicho y desde el primer programa, saber escuchar, saber comunicar y saber dialogar. Si nosotros no tenemos eso, pues no podemos exigir a nuestros hijos. Y indudablemente lo que siempre debe haber es un buen ejemplo, ¿sí? Entonces hoy en día la libertad se convierte en libertinaje. Entonces yo no le digo a mi hija que se vista así, pero yo sí me he visto así. Yo le digo a mi hija que no vaya a ese cierto tipo de fiestas, pero yo sí voy. Entonces no. Entonces debe ser algo coherente. Claro que sí. Señora Marta, usted hablaba de esos hogares que vienen, digamos, personas que se unen y ya tienen hijos y cada persona tiene una forma de criar a sus hijos. Eso también puede ser un punto de choque para esa etapa adolescente donde tal vez diga, pero mi papá, porque a mí sí me prohíbe, pero mi madrastra con sus hijas no. Entonces algo así puede provocar también rebeldía. Claro, porque es que primero yo tenía a mi papá y mi mamá juntos.
ahora afrontar una situación donde mi papá tiene otra pareja y mi mamá tiene otra pareja, entonces para mí eso va a ser un choque, porque lo que yo venía con un hogar constituido donde estaba papá y mamá, ya no. Por eso hay que trabajar la pareja, mucho tienen que trabajar y acudir a que los ayuden, los orienten y los asesoren, porque es que los conflictos de pareja se pueden remediar, se pueden arreglar en lo que yo acabo de decir y siempre diré. Entonces, pero no, nos volvemos seres egoístas, egocentristas, donde yo soy el que impongo, yo soy el que digo, o la mujer también. Entonces cada uno jala para su lado y se les olvida que han traído unos hijos a este mundo que puedan superar muchas cosas. Entonces hay que ayudarlos con lo que yo digo, con el ejemplo, aprender a estar con ellos, no solo a tenerlos en casa, sino a estar con ellos en casa. Entonces se nos olvidan muchas cosas que nosotros debemos tener en cuenta. O sea, hay una frasecita que en el video ustedes lo pueden repetir, yo creo, y es decir, es diferente tener a tu hijo en casa que estar con tu hijo en casa. Hay diferencia, ¿cierto? Diferente a tener a tu hijo en casa que estar con tu hijo en casa. Es decir, yo me limito a que yo hago de comer, llego cansada de trabajar y si quiere comer, coma, pero no me siento a compartir con él. Como dicen, el tiempo de calidad. No hay ni cantidad ni calidad, porque hoy en día el corre, el trabajo, la mamá madruga, dejar el almuerzo hecho para que el chico llegue del colegio solo a sentarse a almorzar. Entonces eso no es calidad. Pero me podrán decir muchos, pero es que si yo trabajo, sí, pero podemos tener momentos de calidad y cantidad con nuestros hijos, porque es que ellos nos necesitan. Así como usted una vez necesitó. Ahora, hay muchos padres que dicen, a mí me criaron antiguamente a punta de rejo y a mí sí no me dolió, por eso usted es así de amargado. Porque lo criaron de esa manera y usted impone su idea y es el ego aquí arriba que yo y a mí sí me dieron, pero hay que mirar que es otra cultura, es otro ambiente y es otra sociedad. Claro que sí, y a veces yo creo que esas familias tan autoritarias, por decirlo así, también manejan mucho el machismo. ¿Qué decir, por ejemplo, de esos hogares donde hay hombres y mujeres y a las mujeres se les trata de una manera y a los hombres se les trata de una manera? Eso puede afectar, yo creo que también en la parte de la adolescencia, decir, bueno, ¿por qué a mí sí y por qué a él no? O ¿por qué a ella sí y por qué a mí no? Hay que empezar a trabajar con los padres eso, en psicología, y yo siempre lo hago así. Me traen un adolescente para trabajar, le digo, ok, yo lo trabajo, hablamos, les hago terapia, lo que se necesite para ese joven, pero primero papá y mamá. Si el papá y la mamá no sanan sus heridas, si el papá y la mamá no empiezan a tratar traumas que pueden traer ellos también de infancia y que les da pena hablarlo, que les da pena superarlo, o sea, el miedo, el temor a que sean juzgados o señalados. Entonces hay que decir, bueno, necesitamos una ayuda de pareja, una orientación, una asesoría y nosotros vamos a ayudarnos para poder ayudar a nuestros hijos, porque nos cuesta entender por qué está sucediendo todo este revuelto hoy en día, que los hijos jalan para un lado y los papás para otro. Ahora, si papá y mamá se la pasan en conflicto todo el tiempo, discutiendo por bobadas, porque eso son las discusiones de bobadas, entonces, pero no acudimos a pensar o analizar, más bien, no nos ponemos a analizar que algo está pasando, algo está fallando. Entonces, a veces es necesario el profesional, pero mucha gente dice, ay, yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco. Es que el psicólogo no se hizo para eso. El psicólogo estudia el comportamiento y la conducta del ser humano para poder evaluar y ayudar a otros. Ya los que tienen problemas mentales acuden al psiquiatra y sin embargo aún eso no es porque esté loco, a veces se necesita por estados depresivos, por muchas cosas, y no es que esté loco, es que esa palabra loco no debería existir, porque eso también es de tiempo antes. Claro, es que la mente se enferma como se enferma el cuerpo. Yo puedo sufrir de depresión, de ansiedad, de todo eso, y tengo que buscar la causa, la razón por la que yo estoy sufriendo de eso. Entonces a los padres se nos dificulta entender que puede haber una
una causa, puede ser genético también, porque muchas personas se deprimen o sufren de ansiedad o esquizofrenia o muchas cosas porque hay situaciones genéticas. Entonces hay que empezar a investigar, pero acudir al psicólogo es apoyarse a que les den un soporte para que los orienten, para que yo sane, para yo poder ayudar a mis hijos y que mi hogar fluya y sea exitoso, sea bendecido. De eso se trata. Claro que sí, señora Marta. Aquí hablar también de, por ejemplo, antes en el video también lo decía, los jóvenes y lo comentaba yo con usted, creo que en el primer programa, que antes los niños salían a la calle. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve esa infancia todavía donde salíamos a las 6 de la tarde, todos los niños de la cuadra a jugar al escondite, al yerbis, a la lleva, al teléfono roto, y ahorita los niños y los jóvenes más que todo están pegados a un celular jugando, no sé, Free Fire, LOL, y pierden como ese contacto no solo con su familia, sino con la gente de afuera, y casi todo el contacto es como a través de ese celular, y uno les dice, bueno, ¿usted con quién está hablando? No, con mi amigo por allá de México. Y pues a veces los papás le hablan y ni le responden ni nada. Entonces, ¿qué decir de esa situación? Primero hay que decirle a los jóvenes, los verdaderos amigos son los que están conmigo en las buenas y en las malas. Los verdaderos amigos son los con los que yo salgo, me divierto, pero también cuando yo me enfermo me vienen a visitar, nos reímos para que yo supere mi dolor físico o mental de lo que yo esté sufriendo. Esos son los verdaderos amigos. Amigo que tiene de México, pero no lo conozco sino por redes sociales y supuestamente, porque a veces ponen identidades falsas. Entonces, esos no son amigos, no son amigos. Yo tengo algunas personas conocidas o jóvenes conocidos que dicen tengo 15,000 amigos. ¿De dónde acá usted tiene 15,000 amigos? Entonces todos los 15,000 vienen a visitarlo cuando está enfermo, o los 15,000 lo acompañan en ciertas situaciones cuando usted tiene alguna dificultad. No, eso no se da. Entonces hay que tener muy claro eso. Amigo, el verdadero amigo es el que me entiende, el que me comprende, el que es mi parcero, es mi parche, y en las buenas y en las malas está conmigo. Es aquel que me dice, oiga, man, utilizan palabras y un vocabulario diferente, que eso también es algo que se debe tratar, porque pues tampoco yo puedo estar diciéndole groserías todo el día, porque pues la memoria capta. Entonces acuérdese que las palabras tienen poder, ¿no? Entonces hay que saber hablar, hay que saber dirigirse al otro, hay que saber expresarse, pero eso no lo entendemos porque es que imitamos conductas, y los jóvenes hoy en día hacen eso, imitan. Por eso los influencers, todas esas personas que salen y empiezan a imitar conductas que les quitan de su verdadera personalidad, esa personalidad con los que han sido criados de ser yo mismo. O sea, yo no tengo por qué imitar a otros, ¿sí? No debo hacerlo, porque entonces no es mi personalidad. Nosotros debemos forjar jóvenes con carácter, que nuestros hijos se preparen para la vida. Es eso, forjar jóvenes con carácter que se preparen para afrontar la vida, porque así como vamos en 20, 30 años, ya todo irá cambiando, ya va a ser todavía más complejo, llamémoslo así, y las redes sociales van a ser más avanzadas y habrá robots hasta para que me hablen, a que sienten hablar conmigo. Entonces esa no es la realidad. Entonces tenemos que forjar el carácter de nuestros hijos y prepararlos para la vida. Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar a los padres para lidiar con esa etapa de rebeldía? Más o menos de qué edad a qué edad podríamos definir esa etapa de adolescente, y cuáles son como los puntos más críticos que usted ha logrado percibir. Bueno, los hijos, como yo les decía, en las pautas de crianza y en los programas que hemos visto, se les forja la memoria, o se les forma su estado mental desde el momento de la concepción hasta a los 5, que es la primera infancia, hasta los 5 años. De los 5 a los 10 ya viene otra etapa. Ahí ya empieza, lo que yo hice los 5 primeros años lo voy a reforzar de los 5 a los 10, que es prepararlo, su forma de vestir, la calidad de vida que le doy y forjarle ese carácter. De los 11 años hasta los 14 ya es otra etapa que ya empieza la preadolescencia y después ya la adolescencia, que son los cambios físicos, fisiológicos, biológicos, todos los cambios ya vienen ahí en su totalidad. Entonces hay que prepararlos para eso, ¿sí? Hay que hablarles, dialogar, sentarse, comunicar, bueno hijo, tú vas a sentir esto, hay que tener cuidado con esto. Sí, es empezar a prepararlos, es eso, para la vida, para afrontarlo y para que los padres
esos tabús sean rotos, o sea, se rompan definitivamente, porque pues nosotros no podemos ocultarle en nuestra casa a nuestros hijos una realidad cuando por fuera lo aprenden y de manera equivocada. A eso quería llegar y esa era la siguiente pregunta que le quería hacer, señora Marta. ¿Cómo tocar esos temas tabú que dicen los papás sin pelos en la lengua, como se dice? O sea, ¿cuáles son esos temas que usted considera que sí o sí se deben tratar, y más o menos a qué edad, como cuando dicen, lo siento, le digo, así es la cosa, esto pasa, esto no pasa? Entonces, ¿a qué edad se recomienda hablar con los hijos sobre ciertos temas y qué temas se deberían tocar como para ayudar a ese adolescente a enfrentar a una sociedad tan compleja como la que tenemos ahora, y que no sean los amigos, el internet o otras cosas que se lo enseñen? Bueno, les acabo de decir que todos son etapas, ¿no? Entonces a los 5 años me siento y juego con él, porque es la primera infancia, del momento en que empieza a gatear, ya empiezo a sentarme con mi hijo a jugar y que empiece a identificar qué tipo de juguete tiene y hablarle, ¿no? Dialogar con él, dialogar, en ese momento se dialoga, ya se comunica es cuando sean un poco más grandecitos. De los 5 a los 10 años yo estoy reforzando todos esos juegos para que se conviertan en personas bien educadas. ¿Cómo? Entonces, muchas gracias, por favor, permiso, eso no se quita nada. Hasta en el mismo colegio, hasta con los amigos, ¿sí? Quite de ahí, no. Permiso, voy a pasar, muchas gracias, por favor. Ahí es donde yo empiezo, ¿sí? Si yo empiezo a forjar ese carácter y a formar a mi hijo en valores, es eso. Entonces, yo no te quito las cosas y te las rapo, muestre para acá con los amigos, porque uno los ve, quita y jala y muestra y le jala y quítese de ahí. No, permiso. O sea, si yo empiezo en la casa como padre a decirle, amor, por favor, alcánzame tal cosa, por favor, alcánzame el computador, hijo, por favor, alcánzame una cuchara, ¿sí? O muchas gracias cuando se le entregue, muchas gracias, ¿sí? Ahí es donde empezamos, o sea, es en casa donde empezamos. Pero si yo le digo, tráigame una cuchara, pues el chino le va a decir, papi, por favor, y es que así debe ser, ¿cierto? Y si yo le traigo un regalo, una hamburguesa que les gusta tanto y la pizza, gracias papi, qué rico. De nada, hijo, con mucho gusto. Eso es los valores, empezar desde ahí. Entonces vienen los cambios, de manera que mi hijo, cuando ya llegue después de los 12 años en adelante, que vienen esos cambios que yo les acabo de decir, físicos, biológicos, emocionales, todo cambia. Entonces yo ya he preparado a mi hijo en los 10 primeros años para afrontar esta situación que se viene. Entonces el chico ya le dice, papi, imagínate que me encontré con mis amigos y no, eso fue tremendo porque me jalaron, entonces ahí es donde entra el papá a orientar, es decir, no, amor, eso no se hace, tú debes dar ejemplo. Entonces, si me quitan un papel, no, toma, por favor, y lo alcanzas. O sea, es empezar a forjar en valores y principios desde casa, desde ahí, para que por fuera se vea y se refleje eso. Otra cosa, llego al colegio, entonces yo me vuelvo un patán, porque viene recargado desde casa y explota en el colegio. Recordemos que nosotros en el colegio vamos a aprender lo que nos va a ayudar para llegar a una universidad, y no nos van a educar en el colegio, es en la casa donde nos educan. En el colegio vamos a aprender y a desarrollar esa educación que me han dado en casa. Si a mí me dan una buena educación en casa, pues yo voy a tener en el colegio, voy a transmitir esa buena educación. Entonces, si mi amigo me alcanza, por favor, ¿me prestas tu lápiz? Es diferente a decirle, oiga, présteme el lápiz. No. Entonces, así no es. Entonces, por eso es que empiezan los problemas, por eso es que empiezan las dificultades, y entonces nos volvemos ordinarios, así no es. Porque la educación siempre va a ser la misma. O sea, la educación desde casa es crear en valores y principios, y es eso. Es muy simple. Si el papá dice, hijo, por favor alcánzame, pues así va a ser en el colegio. Amigo, o Marta, o Luz, o Ingrid, o lo que sea, como se llame la persona, por favor me presta su esfero. Y uno le dice muchas gracias cuando se lo alcanza, o lo retorno y digo muchas gracias por el favor. O sea, es ahí. Eso no le quita a nadie ni le pone, ¿sí o no? Claro que sí. También me refería, señora Marta, a esos temas de, digamos, yo creo que para algunos papás difíciles de tocar en la adolescencia, y que
surge el comentario, es que los muchachos ahora saben más que uno respecto al sexo, al alcohol, a las drogas. Entonces, ¿qué pautas podríamos darle a los papás para tocar esos temas tan complejos y que no sean los muchachos que los aprendan por fuera, o que sea la sociedad los que los instruyan sobre esos temas? Bueno, es importantísimo que los padres se sienten a hablar sobre la sexualidad con sus hijos. Es importantísimo que los orienten respecto a eso y que no se vuelva un secreto, un tabú todo. Es necesario que hablen de la sexualidad abiertamente, porque si no por fuera sí lo van a... y muy distorsionado. Entonces es importantísimo eso, que hablen de la sexualidad, que hablen claro sobre la situación que se está viviendo actualmente con los alucinógenos, porque el daño que hacen. Entonces ahí sí hay una corresponsabilidad, educadores y padres. O sea, esa parte de la sexualidad bien enfocada, la educamos en casa, pero y sobre prevención de alucinógenos y todo esto, sí hay una corresponsabilidad, debe ser enseñado en casa, pero fortalecido en otros ámbitos. Entonces ahí sí se puede hacer eso y en común acuerdo se puede lograr. En las reuniones de padres de familia pienso que se debe hablar mucho respecto a eso. Los psicólogos o los psicoorientadores deben hablar y enfocar mucho y proyectarse mucho a trabajar eso con los padres de familia y con los jóvenes de manera didáctica, de manera representativa. Hay muchas formas de hacerlo, entonces podemos llegar para que estén bien enfocados y no sea un chiste o una vulgaridad. No, ¿cierto? Entonces, si están bien educados en la sexualidad, si nosotros hacemos prevención, si nosotros hablamos de todas esas prevenciones que se deben tener para los embarazos, prevenir embarazos en adolescentes, que es realmente lo que se debe tratar de evitar. ¿Por qué? Porque traemos hijos al mundo sin una conciencia clara de lo que estamos haciendo. Entonces, hay que empezar a trabajar todo eso y tratar de evitar que se llegue a un mal mayor. Claro que sí. Y señora Marta, más o menos, ¿a qué edad usted cree que se podrían empezar a tocar esos temas? Porque ahorita pongo ejemplo aquí en nuestro municipio, niñas de 12 años ya empiezan su vida sexual y a mí me parece que según los estándares que usted nos decía ahorita, es una preadolescencia. Entonces están empezando a descubrir ese mundo desde una edad muy temprana. Entonces, ¿cómo se podría hacer ahí? Porque ellos dicen, no, es que también la presión social entre los jóvenes, como que eso ya es un criterio de estatus, por decirlo así. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Mire, es importante que los padres de familia tengan un voto de confianza con sus hijos en la parte de identificar mi cuerpo. Es decir, las niñas les empiezan a crecer sus senos después de los 10, 11 años y su desarrollo menstrual también viene a esa época. A muchas está llegando a los 10, 11, 12, a otras les llega hasta los 14, 15, ya lo máximo, ¿no? Pero, y a los jóvenes también su desarrollo fisiológico, los padres deben hablar con él, abiertamente, o sea, desde temprana edad, es decir, desde el momento en que el niño está pequeño yo me puedo bañar con papá y mamá, porque ya cuando crezcan no van a tener esa malicia de querer buscar y mirar por entre la ventana a ver si veo a alguien desnudo, no, porque ya fue algo natural en su casa ver a su papi y a su mami desnudos. O sea, eso no debe enfocarme a mí a crear malicia. O sea, desde muy pequeño yo debo identificar mi cuerpo y que mis padres me enseñen cómo identificarlo, que las niñas deben empezar a tener pudor, a amarse, valorarse, porque es que ahí viene la autoestima. Muchas jóvenes hoy en día a los 12, 13 años empiezan una vida sexual activa, pero no hay una autoestima, no se valoran, no se quieren, no se respetan, no hacen respetar su cuerpo ni se respetan ellos mismos. Entonces empezar desde casa a que ellos empiecen a tener una buena formación en la vida sexual, identificando los pros y los contras, pero los padres tienen que tener muy claro eso, ¿sí? Y ya, como te digo, puede llegar al colegio y allá con la psicoorientadora o con el psicólogo, porque ahí ya hay una corresponsabilidad para poder mutuamente, en casa me enseñan, pero me van a reforzar en el colegio para que yo pueda tener un buen enfoque en mi vida y no vayan a crear malicia o a hacer cosas que no deben hacer, ¿sí? Respecto a todo lo que es la sexualidad. En cuanto a las drogas o los alucinógenos, nosotros hay que tener diferencia de algo. Nosotros los colombianos nos acostumbramos, y alguien me lo dijo alguna vez que es de otro país, drogas
una cosa es farmacéuticamente lo que a mí me recetan, fórmulas, y las drogas sí son drogas, que son alucinógenos. Entonces, los fármacos son los que nos ayudan a superar médicamente ciertas circunstancias, y las drogas son drogas que dañan el organismo por un mal uso de ellas. Acordémonos que si los padres hablamos con nuestros hijos, y en el colegio también se va a reforzar eso, como te digo, esa corresponsabilidad, podemos sacar a estos muchachos adelante. Y entonces no están consumiendo alucinógenos o drogas desde los 10, 11, 12 años, porque ya los incitan a que lo hagan. Y entonces tenemos que empezar a fortalecernos de un lado y de otro, y fortalecer y prevenir, ¿sí? En esa prevención es donde nosotros vamos a educar para que los jóvenes hoy en día puedan salir adelante. Pero qué bonito sería ver a los jóvenes hoy en día que en medio, identificándonos con ellos, en su medio, en la sociedad como estamos actualmente, pero que sepan tener autodominio, que sepan decir, no, yo no hago esto porque no. O sea, si usted consume, yo no. Punto. Nadie me puede obligar, nadie. Claro, porque ahí entra la presión social, digamos, están los grupitos de amigos donde dice, ay, pero es que usted sí es bobo, esto no le hace nada, mire como yo, como tal. Entonces, yo creo que ahí también entra la parte de el arraigo de los valores y el autoestima de decir, no, yo decido qué es para mí, qué es para mi cuerpo, respeto que usted lo haga, pero yo, podemos ser amigos, pero yo no lo hago. Mire, yo le digo, señores padres de familia, la mente humana tiene un desarrollo y una madurez. Usted no puede exigirle a un hijo de 14 años, oiga, madure. No, porque es que su capacidad mental de 14 no le da para lo que usted tiene en este momento, que sean 40 o 50 años. Es diferente, usted después de los 30 años empieza usted a madurar, es decir, la experiencia de vida le va mostrando qué es lo correcto y qué decisiones buenas debo tomar, ¿cierto? Entonces ya después de los 30 yo sí empiezo a madurar de verdad, pero antes no, usted no le puede exigir a un niño, a un joven de 14 años madure, porque la madura debe ser usted para saber enfocar y llevar a su hijo por el camino correcto. Claro, como dice, por ejemplo, pongo un ejemplo personal, que cuando uno termina una relación y uno dice, no, pero es que no voy a encontrar a nadie más y que me voy a morir por esa persona y que ya no quiero a más nadie, y los papás le dicen a uno, pero ¿para qué se pone a llorar si ya llegará uno, otro? Por ejemplo, en esa parte amorosa, ¿no? Que los jóvenes como que para nosotros es el fin del mundo, pero los papás, como ya tienen la experiencia, nosotros no los escuchamos. Entonces, ¿cómo lograr que un joven acepte esos consejos desde la sabiduría de los papás? ¿O va a ser casi que imposible que los jóvenes comprendan que esos consejos vienen desde la experiencia? Mire, tenemos que tener en cuenta que el estado emocional en los jóvenes hoy en día, después de los 12 años que se empiezan a enamorar, digo entre comillas, a enamorar, es un estado emocional flotante. Es decir, hay que identificarme con él porque le duele. O sea, si yo me he enamorado perdidamente de mi novio y mi novio ya se fue con mi amiga, entonces siento que el mundo se me cae, identifíquese con él porque a él le está doliendo. ¿A usted alguna vez le dolió que alguien le fuera infiel, que alguien se fuera con otro o con otra? Pues identifíquese con ese dolor de ese muchacho en ese momento, porque emocionalmente está destruido por el dolor, ¿cierto? Pero es un dolor que se supera, pero ahí donde el padre y la madre, en lugar de decirle, ay, eso en 10 años lo va a superar, esto es pasajero, hay que saberle decir, sí, es pasajero, ¿cierto? Pero identifíquese con el dolor que está sintiendo en ese momento. Entonces empiece a cambiarle el chip, ¿sí? No buscar que reprima la emoción, sino manejarla. A tener un manejo de esa emoción, de ese sentimiento que él cree que sin eso no puede vivir. Entonces hay que identificarme con ese dolor que está sintiendo. Ay, no, usted tiene 13, le falta por vivir, madure. No, porque es él el que lo está sintiendo. Entonces identifíqueme con ese dolor, empiece a cambiarle el chip al joven, a que empiece a ver el mundo de otra manera, pero hay que dialogar con él y entenderlo. Hoy en día en psicología se maneja mucho una palabra que se llama resiliencia, que es aprender a superar
el momento, las dificultades que se me presentan en el camino, se llama. Entonces yo enseño a mi hijo y le ayudo a superar esa dificultad, y eso es tener valor de superar la dificultad en cierto momento. Esa es la resiliencia. Bueno, señora Marta, también tenemos jóvenes que usted decía, prácticamente llegan a la casa, hola, comen, chao. Pero hay otros jóvenes que viven en su mundo, o sea, como que se encierran tanto en ellos mismos que ni los papás son capaces de descubrir ni cómo es su hijo, ni qué le gusta, nada, porque no son capaces ni de abrirse ni con los mismos papás. ¿Qué podemos decir de esos muchachos? Mire, he tenido casos en jóvenes que se encierran en el cuarto, todo el día encerrado en un cuarto oscuro, y quieren aislarse del mundo, pero muchas de esas situaciones son por los mismos padres de familia, es decir, no los entienden, no los comprenden y no detectaron desde temprana edad que el niño ya venía con una dificultad, ¿sí me entiende? Que no tenía habilidades sociales. Eso es una dificultad. Ver que un niño no se relaciona con otros, con sus pares, pues ya viene ahí un problemita, una dificultad en el menor. Entonces nosotros como padres tenemos que estar muy alertas, que si el niño no tiene habilidades sociales debemos empezar a despertar y a trabajar en eso, porque esos muchachos que se encierran en su cuarto, que no quieren y tiran la puerta y todo eso, toda esta situación que se está viviendo, pues entonces tenemos que empezar a identificar desde muy temprana edad esa situación con los niños, que en los jóvenes ya se va a desarrollar de una magnitud mayor y que puede perjudicarlos y puede llevarlos incluso hasta a cometer errores. Entonces tenemos que empezar como padres de familia a identificar por qué mi hijo no se relaciona con sus pares, por qué mi hijo es tan egoísta, entonces empezar a compartir. Eso sucede mucho con los hijos únicos. Cuando es un solo hijo, entonces me vuelvo egoísta y yo le proveo todo a mi hijo y no le permito que preste nada ni nada, entonces lo vuelvo egoísta. Entonces ese egocentrismo empieza a ser así, más adelante egocéntrico, que soy yo y yo y yo. Entonces los padres de familia están en el deber de ayudar a sus hijos, de detectar a temprana edad qué es lo que está sucediendo con ellos y a identificar qué es lo que está pasando con ellos desde muy niños para llegar a esta situación, que los está llevando a esta situación. Entonces, si nosotros hacemos una prevención y detectar qué es lo que está pasando, pues no va a suceder eso. Pero si llega a suceder, tenemos que empezar a trabajar con el joven qué es lo que está pasando y mirarnos a nosotros mismos qué fue lo que pasó y acudir a una ayuda profesional, porque pues eso de estar encerrado, sin luz, sin querer hablar o con música de otro tipo que no es, ¿cierto? La música no es mala, en definitiva, sino es una repetición que puede dañar mi mente. Entonces tenemos que tener muy claro eso y los padres estar muy alertas respecto a eso para fortalecer al joven y darle apoyo en ese momento de dificultad que está teniendo por cualquier persona. No se identifica como es, o lo están juzgando, le están haciendo bullying. Entonces tenemos que identificar qué está pasando con nuestro hijo en lugar de regañarlo, no se encierre, no sé qué. No, debemos darle apoyo. Claro que sí, y respecto a ese tema yo creo que con esto podríamos ir cerrando nuestro programa. Eso me lleva a pensar un poquito, señora Marta, de últimamente se están viendo muchos suicidios. Hace poquito incluso un jovencito que apenas estaba iniciando la universidad en Bucaramanga se suicidó. Entonces, no sé si yo he llegado a analizar esa situación y no sé si responda a las altas expectativas de que nos exige ahorita el mundo. O sea, antes un papá con un 5º grado tenía una finca, una casa, un terreno. Ahora a veces un profesional sale al mundo y no encuentra trabajo, no se siente suficiente o dice yo estudié para que me paguen un salario mínimo, o hay gente que incluso no puede estudiar, dice no, yo tanto estudiar, tanto esforzarme y no tengo oportunidades. ¿Usted cree que las circunstancias actuales de nuestra sociedad puedan influir en esas decisiones de los jóvenes o eso responde también a la fortaleza interna que tenga el joven o la persona para enfrentar los problemas? Bueno, hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista. Uno puede traer un trauma, ¿cierto? Desde muy niño. Puede haber situación genética también de ideación suicida. Entonces hay que empezar a detectar y a estudiar por qué esa situación, ¿cierto? Muchos jóvenes hoy en día
Uno los hace y la sociedad los corrompe, esa es la verdad. Y tenemos que tener muy claro que hoy en día el esfuerzo es general. La sociedad hoy en día y ahorita en este momento en Colombia la situación económica no es buena ni aquí ni en ninguna parte. ¿Por qué? Y esto lo sabemos todos, la guerra en otros países, el poder, la corrupción, muchas cosas, pero debemos verlo de manera positiva. Se puede trabajar en emprendimientos, hay muchos jóvenes trabajando, emprendiendo desde el campo. Si yo no pude estudiar, yo conozco muchos jóvenes que les ha tocado solos salir adelante, trabajar y estudiar las dos cosas al tiempo. O sea, sí se puede. Es un querer dentro de uno de que yo debo superarme, que yo quiero ser alguien en la vida, si no necesito ser estrictamente empleado de algún sitio, pero yo puedo emprender haciendo materas, dibujando, haciendo artesanías, me uno con otros artesanos, me uno con unos finqueros, a ver cómo pues, podemos generar una cooperativa. O sea, ustedes me dirán, todo suena bonito, ¿no? A todos nos toca esforzarnos y todos para estudiar. Yo, pues no me gusta ponerme de ejemplo, a mí me tocó trabajar y estudiar en Bogotá, en una ciudad donde es terrible los desplazamientos, la inseguridad y muchas cosas, pero hay muchos jóvenes que lo hacen, que trabajan y estudian y se esfuerzan. Hay que tener claro, eso lo que yo les acabo de decir hace un momento, en este momento la situación no es fácil para nadie, pero no hay que ser pesimista, hay que ser optimistas y muy positivo. Y sobre todo, y yo sí soy muy clara con eso, si tú en el centro de tu vida dejas a Dios a que maneje tu vida, si el centro de tu vida está en el centro de tu vida está tu fe, tus deseos, tus ganas de salir adelante, aferrándote a ese poder de Dios, tú vas a salir adelante. Definitivamente es así. Una persona que saca a Dios de su vida, el mundo podrá pintársele bonito en un momento, pero se derriba definitivamente. Fortalecerse en la familia. Yo debo fortalecer mi familia, es decir, si yo veo que mis padres no me comprenden, pero tengo un tío, mi abuela, una tía con el que puedo dialogar y emprender y me puede enfocar por el camino que es, pues entonces debo refugiarme allí para que ella, esa tía o ese tío o ese abuelo hable con los padres y puedan mirar a ver cómo buscar una solución para salir de esas situaciones difíciles en las que se encuentran los jóvenes hoy en día y que los lleva a finalmente a una situación tan negativa como un suicidio. Cuando ustedes se sientan deprimidos, cuando se sientan tristes, abatidos, no comprendidos y la sociedad los impulse o sufran bullying, acudan a una ayuda profesional. Para eso estamos los psicólogos, porque pues estudiamos fue para eso, para servir a la gente, para ayudar a la gente, porque es que si es un psicólogo, se vale de su poder, llamémoslo entre comillas, de un título, pues eso no le va a sacar nada, o sea, no va a ayudar a la gente, y uno es para servir, es eso. Claro que sí. Bueno, señora Marta, entonces yo creo que con este tema podremos cerrar el tema de adolescentes sin dejar de lado que nos faltó algo muy importante y que yo creo que eso merita un programa completo, y es el tema de las drogas, las sustancias psicoactivas, cómo afectan a nuestros jóvenes, incluso a personas mayores, a niños. Yo creo que eso no discrimina. Entonces, no sé si ese podría ser nuestro próximo tema a tratar en este espacio. Sí, hay que estar muy alertas y es un tema bastante extenso, ¿cierto? Porque lo que conlleva a los jóvenes a consumir, vienen muchas cosas ahí atrás. Entonces, eso es un tema bastante complejo y largo. Entonces yo creo que ese sería el adelanto para nuestro próximo programa, cuando la señora Marta nos vuelva a regalar un espacio, que nuevamente le agradecemos esta disponibilidad, porque ya han sido 4 programas que la señora Marta muy amablemente nos ha regalado de su conocimiento profesional. Recordemos que ella es psicóloga familiar. Aquí abajito les vamos a dejar el contacto por si ustedes requieren alguna asesoría o quieren consultar a la señora Marta para cualquier
tema que quieran tratar. Entonces esto lo dejamos aquí y pues agradecerle, señora Marta, y agradecerles obviamente a ustedes, querida comunidad, por acompañarnos en un nuevo programa de Villanueva Hoy, que recuerden que lo pueden ver todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí por Villanueva TV, no es su canal. Estén pendientes a toda nuestra programación y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Villanueva es tierra gloriosa, hoy marchamos con gusto en su honor. En su magia grande y majestuosa, bien forjada en humilde valor, pues su inicio con hombres valientes que buscaban un noble ideal, darle gracia y virtud a sus sueños con la fuerza del gran lamentar. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Una tierra amarilla hermosa, que su origen de seres mis sueños, fue embestida por muerte y por miedo, transformando el color de su suelo. Era un pueblo de gente pujante, con el arte y la fe fue triunfante.